lindo día tenemos hoy día, amén, día de calor. Nosotros usted sabe que reclamamos por todo, si hace frío, si hace calor, hace calor. Pero Dios nos conoce, ¿cierto? ¿Sí o no? Dios nos conoce, dice, yo tengo puros hijos regañones. Es como cuando nosotros vemos a nuestro hijo, puta, este cabrito que regaña. No se conforma con nada. Así somos nosotros. ¿Sabe usted que Dios promete recompensar nuestro esfuerzo? ¿Sabía usted eso, no? Claro, Dios promete recompensar nuestro esfuerzo, aunque usted y yo muchas veces en medio de aquello, regañemos. Aunque en medio de aquello usted y yo muchas veces tengamos frío, tengamos calor, tengamos problemas, tengamos situaciones, Dios promete recompensar nuestro esfuerzo. Dígale al de al lado, Dios promete recompensarte, dígale. Claro, Dios promete recompensar nuestro esfuerzo, Dios promete recompensar nuestra espera y que Dios también promete recompensar nuestra fidelidad. Diga conmigo, fidelidad. Claro, porque el que es fiel, escúcheme, se va a esforzar o no. El que es fiel a Dios, escúcheme, va a poder esperar, va a tener la paciencia para esperar, para creer, confiar y esperar. Amén. Una vez el apóstol Pedro le preguntó a Jesús diciéndole, Señor, le dijo, nosotros hemos dejado todas las cosas, le dijo. Mire, si somos regañones nosotros. Le dice a Jesús, le dice, Señor, nosotros hemos dejado todas las cosas. Nosotros hemos dejado todo por seguirte, le dijo. ¿Y qué es lo que obtendremos nosotros?, le dijo. Escucha bien, Pedro le pregunta a Jesús así. Y cuando uno se pone a leer esta historia, uno podría decir, ¿cierto? Oiga, que era interesado Pedro, ¿no? ¿Sí o no? Cuando uno lee esto, que Pedro le pregunta así al Señor, uno se pregunta y dice, oiga, Pedro era bien interesado. Escuche bien. Pedro le dijo a Jesús, Señor, después de haberlo dejado todo, ¿qué es lo que obtendremos nosotros? Y a través de esto que preguntó Pedro, a lo mejor muchos podrían pensarle, decía yo, y decir, pero qué interesado que era Pedro. Porque aquí hay algo que a nosotros nos cuesta entender. Escúcheme bien, cuando usted y yo hablamos de que Dios quiere hacer algo, Dios quiere bendecirnos, hay gente que dice, no, esas son puras cosas. Y aquí vamos a ver que sale de la boca de Jesús, que Dios siempre tiene algo, escúcheme bien, para los que se esfuerzan y para los que son fieles y para los que esperan en Dios. ¿Cuántas veces hemos oído y decimos, no, cómo que Dios bendice, cómo que Dios va a querer hacer eso, cómo Dios va a querer hacer esto? Y aquí vamos a ver en la Biblia que Dios tiene cosas que usted muchas veces por no leer la Biblia, escúcheme, no las recibe. Pero ¿quiere saber algo? Jesús no criticó a Pedro por eso. No lo criticó, Jesús no lo regañó, no lo juzgó, ni tampoco lo reprendió por el hecho de pedir o de querer saber qué recompensa iba a tener por haber dejado todo por Jesús. Jesús no lo critica, no lo reprende, no lo regaña. Cuando Pedro le dice, ¿y yo qué voy a obtener por haber hecho esto? Por servirte, por seguirte. ¿Y yo qué voy a obtener?, le dijo. No lo criticó por eso. No lo juzgó, no lo regañó, no lo reprendió por el hecho de pedir o de querer saber qué recompensa iba a tener por haber dejado todo por Jesús. ¿Y sabe por qué no lo reprendió? Ya le voy a dar la cita. Porque Dios sabe que el ser humano es así. ¿Sabe por qué Jesús no lo reprendió? Porque Dios sabe que usted y yo somos así, que siempre buscamos de alguna manera hacer algo por algo. Escúcheme bien. Pero Jesús no se molesta por eso, Dios no se molesta por eso porque nos conoce, acuérdense que Él nos creó. Porque ¿cuántos quieren ser bendecidos? Todos se puede. ¿Cuántos quieren que Dios les bendiga, que Dios los prospere, que Dios los fructifique? ¿Cuántos quieren que ojalá Dios les pague 10 veces más por lo que han hecho? ¿Quiere que le diga una cosa? Dios nos paga más que 10 veces más. Escuche. Dios nos paga más que 10 veces más por colocarlo a usted primero, el reino primero, por servirle a Él, por ser fiel a Él. La Biblia habla de 100 veces más. Escuche. Y más de 100 veces más, dice, y en la vida venidera, algo mucho mayor, la vida eterna. Entonces hay cosas que usted y yo, escúcheme, están estancadas en nuestra vida porque no conocemos esto, no lo entendemos. Hay cosas que se estancan en nuestra vida. Mire, ¿usted está bien?
yo le aseguro que podría estar mejor. Conforme a lo que dice la Escritura, le aseguro que podría estar mejor. ¿Y sabe por qué Jesús no lo reprendió? Porque Dios sabe que el ser humano es así. Fue por eso que Jesús no le respondió, o le respondió a Pedro de la siguiente manera. Jesús le dijo: todo el que haya dejado cosas por mí, le dijo, será recompensado y recibirá muchas veces más en esta vida, le dijo. Escuche, todo el que haya dejado cosas por mí, todo el que haya puesto el reino primero, será recompensado y recibirá muchas veces más en esta vida. Y recibirá algo mucho más importante en la vida venidera, y eso es la vida eterna. Vamos a Lucas capítulo 18, versos 28 al 30. Y esto es algo que lo dice Jesús. Escuche, esto es algo que Jesús le dijo a Pedro. No lo inventó Pedro, no se lo invento yo. Está escrito en la Biblia y salió de la boca de Jesús. Si usted lo busca en la Biblia, está con letras rojas. Y dice así la palabra: en el nombre poderoso de Jesús. ¿Sabe por qué? Estamos ya llegando a fin de año. Estamos por terminar el año y a lo mejor hay cosas que están estancadas, que no se han soltado. Escúcheme, que no hemos alcanzado. ¿Sabe por qué? Porque nos falta entender, primero tener como principio esta palabra que Jesús le dio a Pedro, esta enseñanza que Jesús dejó en la vida de Pedro. Nos falta tenerla nosotros también. Y dice así la palabra en el nombre poderoso de Jesús. Lucas 18, verso 28 al 30. Entonces Pedro dijo: he aquí, nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. ¿Qué había dejado Pedro? Diga conmigo: sus cosas, sus bienes, lo que tenía, por seguir a Jesús. Verso 29. Y él les dijo, ¿quién? Jesús. Escuchen lo que les dijo: de cierto os digo que no hay nadie. Mira de al lado y dígale: nadie. Dígaselo: nadie. Jesús lo dijo, no hay nadie que haya dejado casa, o padres, o hermanas, o mujer, o hijos. Escuche, por el reino de Dios, por tener a Dios primero, por buscar el reino primero, por buscarlo de Dios primero. Mire, no hay nadie, dice. Verso 30. Dice que no haya de recibir. Escúcheme bien. Que no haya de recibir mucho más en este tiempo, en este mundo, en esta vida. Escúcheme bien. No hay nadie que no haya de recibir mucho más en esta vida, en este tiempo y en el siglo venidero, la vida eterna. Escuche bien. Jesús dijo: de cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa, o sea, que haya postergado todo, que haya dejado todo por colocar a Dios primero. Que no hay nadie que haya hecho eso. Que no hay nadie, escúcheme, que no coloque el reino primero antes que cualquier otra cosa. Que no haya de recibir en este tiempo, escúcheme, mucho más, dice, y algo mucho mayor en la vida venidera, la vida eterna. ¿Qué le parece? Mira al de al lado y dígale: bucha que nos hemos perdido cosas, dígale. ¿O no? Escúcheme bien, pero nos quedamos muchas veces con lo que escuchamos afuera y no con lo que dijo Jesús en la Biblia. Y por eso muchas veces perdemos tantas cosas que Dios tiene para nosotros. Porque Jesús establece por qué. Y dice que no haya de recibir mucho más en este tiempo. ¿Por qué? Por colocar el reino, por colocarlo el primero. Y ya luego le voy a leer qué fue lo que dijo Jesús acerca de esas muchas cosas. ¿Cuántas eran esas muchas cosas? La Biblia también lo dice y sale de la boca de Jesús.
Por eso vale la pena ser fiel a Dios, ¿no? Escucha bien. Vale la pena ser fiel a Dios y vale la pena esperar también en Dios. Porque lo que Jesús le estaba diciendo a Pedro aquí y lo que también nos está diciendo a nosotros es que la bendición que obtendremos por colocar el reino, por colocarlo el primero, será mucho más grande que cualquier sacrificio que usted y yo hayamos hecho. Yo cuando leo eso se me va el calor. Si hace frío al leer así se me va el frío. Ay, qué interesado, pastor. No, pues si Dios, Jesús el que me está, escúcheme, animando a eso. Es Él el que me quiere llevar a eso, a lo que Él tiene preparado, a esas veces, a eso mucho más que Él tiene preparado para nosotros. Somos nosotros los que nos conformamos con lo que tenemos. Pero Dios nos quiere llevar a algo mucho más grande, a algo mucho mejor. Pero Él dice, hey, el reino. Hey, el reino, dice, primero. Aquí Jesús dice que la bendición que obtendremos nosotros será mucho más grande que cualquier espera que hayamos tenido. Por eso vale la pena ser fiel a Dios y vale la pena esperar en Él. Vale la pena, por eso Hebreos 11:6 también dice que Dios premia, escúcheme bien. La Biblia dice allí que Dios premia, que Dios recompensa a los que le buscan, ¿o no? Escuche bien. Dios premia así como lo hizo con Josué y Caleb. Dios premia como lo hizo con Josué y Caleb también. Porque usted sabe que mientras el pueblo se quejaba, ¿cierto? Cuando trajeron la mala noticia a los espías, Josué y Caleb, estos dos hombres mantuvieron una actitud de confianza en Dios y Dios los premió dándole una nueva tierra. Fueron los únicos dos de la primera generación que entraron a eso que Dios les dio. ¿O no? Entonces Dios premia esa actitud en nosotros. La fidelidad, escúchame bien, como la tuvo también Abraham, que le creyó a Dios, dice la Biblia. Así las circunstancias que él estaba viviendo eran contrarias. Y Dios premió a Abraham por esa fidelidad y le cumplió aquello que también Dios le había prometido, ¿no? Entonces, si Dios cumplió, escúchame, en el Antiguo, ¿por qué no va a cumplir si Dios lo dijo en el Nuevo Testamento? Si Dios premió a aquellos que fueron fieles, que tuvieron esta actitud de fidelidad, que esperaron en Dios, que confiaron en Dios, ¿cómo Dios no nos va a cumplir si Jesús dijo, que hay mucho más para aquellos que ponen el reino primero? Escucha, y dijo a cualquiera. No dijo al que sabe mal, que sabe menos. No, dijo a cualquiera que coloque el reino por primero. Dijo, Él tiene mucho más para esa persona. Fidelidad como la tuvo Moisés, que rehusó, dice la Biblia, ser llamado hijo de la hija de Faraón, considerando más grande lo que tenía, escuche, lo que él tenía en Dios que las riquezas de Egipto. Escucha lo que dice Hebreos 11, 24 al 27. Dice, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. O sea, ya estaba bien. Rehusó llamarse hijo de la hija en ese momento del hombre más fuerte que había en la tierra, más poderoso, más rico, el faraón. Verso 25, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. 26, escúcheme bien, era interesado Moisés también. Porque dice, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. ¿Por qué? Hay un porqué. O sea, eso no fue al azar. Sino que dice, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. ¿Por qué? Porque tenía puesta la mirada ¿en qué? En algo que él quería. En algo que él quería y que solo Dios podía ofrecerle. ¿O no? ¿Sí o no? Entonces cuando uno lee esto también acá 27, terminemos, dice, por eso dice, por la fe dejó Egipto, dejó el mundo. Pero él tenía puesta la mirada ya en algo que Dios tenía para él, ¿o no? ¿Sí o no? Claro, lo dice el verso 26, pues. Porque tenía puesta su mirada ¿en qué? ¿Sus ojos en qué? En el galardón, en lo que Dios tenía para él. Por eso dice ahora que por la fe dejó el mundo, dejó Egipto. Dice, no temiendo la ira del rey.
¿Por qué? Porque se sostuvo como viendo al invisible, como viendo aquello, escuche, que él, en donde él tenía puesta su mirada. Y fíjese que este texto bíblico aclara lo que le dije acerca de Pedro también cuando le pregunta a Pedro qué cosa iban a recibir ellos por haberlo dejado todo, por seguir a Jesús. Porque aquí dice que Moisés lo hizo así porque tenía puesta la mirada en la recompensa, pues. Entonces déjeme decirle algo, vale la pena ser fiel a Dios. Y no es porque usted sea interesado, es porque Dios promete algo a los que son fieles, a los que colocan el reino, a los que lo colocan a Él primeramente en sus vidas. Porque aquí dice que Moisés lo hizo así porque tenía puesta la mirada en la recompensa. Entonces vale la pena ser fiel. Y vale la pena esperar en Dios. Claro, vale la pena porque la bendición que obtendremos, Jesús dijo que será mucho más grande que cualquier sacrificio que hayamos hecho o que tengamos que hacer nosotros. Hermano, el estar aquí hoy día, la recompensa suya es mucho más grande que el sacrificio que usted hizo para llegar aquí. Escuche, es mucho más grande. La bendición que obtendremos será mucho más grande que cualquier espera que hayamos tenido o tengamos que esperar. Y Moisés, así como muchos otros en la Biblia, lo hicieron así porque también tenían la mirada puesta en la recompensa, pues. Porque Dios conoce al hombre, conoce su creación y sabe que el hombre siempre va a hacer algo esperando algo también de parte de Dios. Y como la Biblia dice que Él no es deudor de nadie, Dios siempre tendrá algo mucho más grande que lo que usted y yo podamos ofrecerle a Él. Fidelidad, diga conmigo fidelidad. Fidelidad como la tuvo Job, que no renunció, escúcheme, a su integridad a pesar de las dificultades que enfrentó, devolviéndole luego Dios el doble de todo lo que había perdido, ¿no? Escuche bien, le estoy leyendo diferente el libro, ¿sí? Para que usted pueda ver que Dios tiene algo mucho mayor, como dijo Jesús, mucho más grande. Escuche, para todo aquel, para cualquiera que coloque a Dios primero en su vida. Para cualquiera que sea fiel con Dios. Por eso aprendamos a resistir hasta el final. Claro, aprendamos a esperar la respuesta de Dios. Pero a esperar, hermano, confiados, creyendo y en paz, tranquilos. Filipenses 4 dice que por nada nos desesperemos. Que por nada, escúcheme bien, nos afanemos, sino que demos a conocer nuestras peticiones delante de Dios. Filipenses 4, versos 6 y 7. Dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. 7. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces no nos desesperemos, pues, sino que tengamos la seguridad, mi hermano querido, que Dios atiende nuestra oración. Tengamos la seguridad que Dios atiende nuestra necesidad, pues. Y cuando usted coloca a Él primero, cuando usted coloca el reino primero, Dios no solo lo atiende, sino que lo que hace por usted es mucho más que lo que usted y yo hacemos para servirlo a Él. Romanos 8 dice que si el Padre no escatimó a su propio Hijo para rescatarnos, ¿cómo no nos va a dar con Él todas las cosas? Escucha lo que dice Romanos 8:32. Dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Pregunta, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Dice, escúcheme bien. ¿Cómo no nos dará también junto con su Hijo todas las cosas? Entonces, aunque muchos o a muchos no les guste, escúcheme bien, esto no les guste, porque hay gente que dice, no, ¿cómo usted no? ¿Cómo que Dios nos bendice? Y es Jesús el que dijo. Escúcheme bien, que el que pone el reino, lo que pasa es que hay un requisito, hay una demanda para esas muchas cosas que Dios tiene en favor de nosotros. El servir a Dios trae su recompensa. Escuche bien. El servir a Dios trae su recompensa. La espera en Dios y la fidelidad a Dios, a pesar de las circunstancias, siempre valdrá la pena.
Por eso usted y yo no nos detengamos ante nada. Porque el servir a Dios y el esperar en Dios, hermano, siempre valdrá la pena. Y se lo digo porque muchas veces la vida nunca será tan justa como usted y yo la pensamos. Ni nos dará, escuche, de manera fácil las oportunidades, así como muchas veces usted y yo también las queremos. Sino que la vida muchas veces hace con nosotros, o lo que hace con nosotros es hacernos tomar la actitud de conquistadores. Porque el requisito para usted y yo recibir esas muchas veces más es aprender a conquistar nuestros miedos, es aprender a conquistar nuestras dudas, es aprender a conquistar nuestros temores. Porque es eso lo que no nos permite, escuche, alcanzar esas muchas veces más que Dios tiene para nosotros. Por eso no se olvide que Dios promete mucho más de lo que usted y yo podemos hacer al servicio de Él. Porque aunque la vida no nos entregue de manera fácil las oportunidades, Dios nos promete recompensar nuestro esfuerzo. Dios nos promete recompensar nuestra espera. Y Dios nos promete recompensar también nuestra fidelidad. Por eso que aunque muchas veces nos desesperemos o nos desespere esperar una respuesta a lo mejor de parte de Dios, pidámosle a Dios ayuda y hagámoslo. Escúcheme, y hagámoslo. Esperemos, seamos fieles en Dios, seamos fieles a Dios en medio de esa espera. Porque escúcheme bien, hay algo mucho más grande y mucho mayor por ser fiel a Dios. A pesar de lo que podamos estar viviendo a nuestro alrededor, seamos fieles a Dios porque vale la pena ser fiel. Hermano, le repito, vale la pena ser fiel y vale la pena esperar también en Dios. Vale la pena ser fiel y vale la pena esperar también en Dios. Escuche, porque Dios tiene algo mayor para nosotros. Recuerde que Hebreos 11:6 dice que Dios premia. Hermano, no solamente usted y yo servimos a Dios, sino que Dios también premia. Escuche, Dios también recompensa a los que le buscan. De repente la gente solo piensa en la vida venidera. No, cuando estemos más allá, cuando estemos con Cristo, cuando venga Él en las nubes, hermano, es en esta tierra en donde Dios promete recompensarte. En la otra vida es en la vida venidera. En la otra vida, escúcheme, en la vida eterna. Pero acá en la tierra es la recompensa. Es eso que dijo Jesús, muchas veces más a los que son fieles. Por eso cuando Pedro le pregunta a Jesús diciéndole, Señor, nosotros hemos dejado todas las cosas. Pedro le dice, nosotros hemos dejado todo por seguirte. Y le pregunta, ¿qué pues tendremos nosotros? Y ya le dije que a través de esto que preguntó Pedro, muchos podrían pensar y decir que Pedro era un interesado, pero no. Escuche, él hizo una pregunta. Le hizo una pregunta justa también a Jesús. ¿Y cuántos saben que Dios es justo? Dios también le responde justamente, pues. Por eso Jesús no lo criticó, no le dijo, oye Pedro, ¿por qué preguntas tontera? O Pedro, mire cómo andás solo pensando en eso, interesado en eso. No, Jesús no lo criticó por eso, sino que al contrario le dio una respuesta a través de lo que Pedro preguntó. No lo juzgó, no lo regañó. Tampoco vemos que lo reprendió por el hecho de pedir o querer saber qué recompensa iba a tener por haber dejado todo por Jesús. Y ya le dije que es porque Dios sabe que el ser humano es así. Por eso Jesús le dijo, todo el que haya dejado cosas por mí será recompensado y recibirá muchas veces más. Y recibirá algo mucho más importante que lo que ha hecho, que lo que dejó. Y eso es la vida eterna. Y eso es la vida eterna. Vuelvo a leerle Lucas 18, 28 al 30. Entonces Pedro dijo, he aquí nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. Y él les dijo, de cierto os digo, Jesús respondió, que no hay nadie que haya dejado casa
o padre, o hermano, o mujer, o hijo, por el reino de Dios. O sea, no hay nadie que haya puesto el reino primero que todas las cosas materiales. Que no haya, dijo en el verso 30, de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Y sabe usted que la Biblia dice cuánto es eso mucho más que recibirá en este tiempo la persona que haya dejado casa, padres, hermanos, mujer, hijo, por el reino de Dios. ¿Sabe que la Biblia dice cuánto es ese mucho más? La Biblia lo dice, la Biblia dice a través de las palabras de nuestro mismo Señor Jesucristo, allí en Marcos capítulo 10, verso 28 al 30. Mire, ya voy a terminar, va a ser cortito el mensaje, porque no hay mucho que decir aquí. Mire lo que dice Jesús. Dice: entonces Pedro comenzó a decirle: he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Mire lo que le dice Pedro: y te hemos seguido. Porque escuche, de repente hay personas que dicen: no, pues que yo lo he hecho todo, yo lo he querido dejar todo. Hay gente que piensa así. Dice: no, pues ya lo he hecho todo, pastor. ¿Y sabe por qué habla así? Porque no sabe que no ha hecho nada comparado con lo que Dios quiere hacer con ellos. Entonces Pedro comenzó a decirle: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Verso siguiente. Respondiendo Jesús dijo: de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermano, o hermana, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierra, por causa de mí, escúchame bien, y del evangelio. Verso siguiente, 30. Mire, escucha, aquí viene cuántas veces más son las que Dios quiere darnos a nosotros por ese poquitito que nosotros le ofrecemos a Dios. Dice que no reciba 100 veces más. Escuche bien. Dice que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, en esta vida. No dice en la vida venida, dice ahora, dice. O sea, empiece a meditar usted cuántas cosas se ha perdido. ¿Cuántas cosas usted se ha perdido? Pastor, me faltan 99 y media. Claro. ¿Y dónde dejó el reino? ¿Dónde dejó lo primero? Que no reciba 100 veces más. Hermano, no es 1, 2, 3 veces más, no es el doble. Son 100 veces más. Su fidelidad, escúcheme, es recompensada 100 veces más. La espera, la confianza en Dios, el buscar a Dios, el tener a Dios primero es recompensado en ustedes 100 veces más. Por eso Jesús dijo que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo. 100 veces más en este tiempo. Casas, hermano, por eso no dice casa, dice casas, plural. ¿O no? Escúcheme. Dice casas. Entonces escúcheme. Dios acá dice: hey, si ustedes buscan el reino, colocan el reino, me colocan a mí primero, hay 100 veces más. 100 veces más. No hay casa, hay casas, hay bienes. Casas, hermanos, hermanas, madres, hijos, tierra, con persecución y en el siglo venidero la vida eterna. O sea, hay mucho más de aquello que usted deja. Hay mucho más que Dios quiere asignar a su vida de aquello que usted, escúcheme, sacrifica a Dios. Por eso hay cosas que muchas veces se traban en nosotros, hermano, no vienen, no se sueltan porque no conocemos lo que Jesús dijo. Por eso algunos dicen: no, ellos hablan solo de bendición, pero aquí es Dios el que quiere darle a usted 100 veces más si usted es fiel con Él. Ojo, si usted es fiel con Él, eso sí. Es Dios el que quiere darle muchas veces más a usted
¿En qué? En casas, hermanos, hermanas, madres, hijos, tierra. Es Dios. ¿Va a ser con persecución? Sí, pero Dios se la va a dar. La gente va a hablar, sí, pero Dios lo va a hacer. La gente va a pensar lo que tenga que pensar, sí, pero Cristo dijo, Él dijo 100 veces más, para el que sea fiel, para el que busque el reino primeramente, para el que esté preocupado de extenderlo acá en la tierra. Entonces, si está escrito en la Biblia, si estas palabras, hermano, las dijo Jesús, ¿vale la pena servir a Dios o no? ¿Se da cuenta que no es gratuito? Usted hoy día está acá, no gratuitamente. Escuche, hay mucho más para usted que el esfuerzo que usted ha hecho para llegar a este lugar. Hay mucho más en esta vida y en la venidera. Vale la pena servir a Jesús, vale la pena esperar en Él haciendo su voluntad, porque eso es lo que habla Él, el reino primero. Porque todo el que haya dejado cosas por causa de Él y del Evangelio será recompensado acá en esta vida y recibirá, dijo Jesús, 100 veces más. Hermano, y recibirá algo mucho más importante, y eso mucho más importante es la vida eterna también en la vida venidera. O sea, Dios nos recompensa, escúcheme, una, otra, 100 veces más y mucho más. Porque no solo lo hace acá en esta vida, sino que también con promesa para la vida venidera. Entonces el que no le gusta la bendición, hermano, anda media. El que no quiera lo que Dios quiere hacer, eso mucho más con Él, hermano, entonces siga como está. Pero Dios no solo tiene vida venidera, vida eterna. Hermano, acá en esta tierra Dios te quiere quitar la carga. En esta tierra en donde Dios quiere que las cosas no te cuesten, sino que Dios pueda, escucha, multiplicarte en todo lo que tú y yo hacemos. Pero como en todas las cosas que Dios nos habla y nos promete, hay una demanda también para nuestra vida. Y es buscar ser fiel con Dios, primeramente, tener a Dios primero. Ser fiel con Dios. Y cuando hablamos de tener a Dios primero y ser fiel con Dios, hablamos del reino. Porque es el reino el que nos añade por medio de lo que Dios estableció. Esas muchas cosas más que traducido en número son más de 100 veces de lo que usted y yo hacemos por cada cosa que hacemos. Por eso seamos fieles a Dios y aprendamos a esperar, escúcheme bien, con tranquilidad. ¿Por qué? Porque sabemos que Dios recompensa a aquellos que le buscan. Sabremos que Dios recompensa a aquellos que le buscan. Hermano querido, sabemos que vale la pena ser fiel y que vale la pena esperar en Dios. De repente nosotros estamos y nos cansamos, cualquier cosa nos saca y ahí perdemos, escúcheme bien, todo lo que la Escritura ha establecido para nosotros. Porque esa bendición, esa multiplicación también tiene una demanda para nuestras vidas. Por eso de repente hay gente que dice, no, que pura bendición. Pero si Dios quiere bendecirnos, ¿usted cree que si Dios no quisiera bendecirnos, hablaría Jesús de 100 veces más? Porque habla, escúcheme, de servirle a Él, dice, y al Evangelio. De servirle a Él y al Evangelio. Cuando usted está en este lugar, ¿sabe lo que está haciendo? Usted viene delante del Señor a dar gracias, a reconocerlo a Él, pero también viene a recibir para que usted pueda, escuche, llevar también allá afuera el Evangelio. Viene a ser enseñado, instruido, capacitado para poder allá afuera predicar, llevar, hablar del Evangelio. Colocar el reino primero. Y cuando usted coloca el reino primero en todas las áreas de su vida, por eso dice casa, terreno, hijo, madre, esposo, esposa, tierra, dice. Cuando usted lo coloca en todas las áreas de su vida, todas las áreas de su vida son bendecidas 100 veces más. Por eso que nada lo desenfoque. Porque todo lo que tengamos que hacer en esta tierra para el servicio a Dios nunca será tan fácil, pero ya sabemos que vale la pena. ¿O no? ¿Cómo vino hoy día a la iglesia? ¿Con calor o no? No fue fácil.
En invierno, ¿cómo venimos a la iglesia? ¿Con frío o no? ¿Con lluvia o no? Sí, cierto que sí. Pero no se enfoque en eso, enfóquese en aquello que dijo Jesús, vale la pena. Enfóquese en lo que Jesús dijo, vale la pena en esta vida y también para la vida venidera. O sea, matamos dos pájaros de un tiro. Escúcheme bien, conforme a lo que Jesús habla, recibimos mucho más de lo que nosotros ofrecemos. Por eso es importante saber tomar y tener la actitud correcta. Saber tomar y tener la actitud correcta, porque hay recompensa de 100 veces más, dijo Jesús. Si usted y yo no solo nos preocupamos de Él, sino también del Evangelio. Si no tan solo le decimos al Señor te amo, sino que también nos preocupamos de llevar el Evangelio, de amar al que no lo tiene. Por eso elijamos confiar en Dios. Porque aunque no sepamos qué es lo que nos depara el destino, o qué será de nuestra vida y nuestro futuro, una cosa, mi hermano, y termino con esto. De una cosa sí podemos estar seguros. Y eso es que estamos al lado de aquel que conoce todas las cosas. De una cosa podemos estar seguros. A lo mejor no sabemos cómo viene el mañana, pero sí sabemos que estamos al lado de aquel que tiene el poder. Escúcheme, ¿para qué cosa? Para guardarnos, bendecirnos y cumplir lo que Dios dice. Escuchen, en todo lo que nos va a tocar enfrentar mañana. Porque la promesa no es ni de Pedro, no es ni de los apóstoles, es de Jesús. Pedro dijo, ¿y qué vamos a recibir nosotros, Señor? Mira, lo hemos dejado todo, hemos hecho todo. Jesús le dijo una cosa: sean fieles, le dijo, tengan el reino primero. Porque el que tiene el reino primero, cualquiera que lo tenga, dijo, ahí no puso, escúcheme, no puso distinción, sino que dijo cualquiera. Dijo que coloque el reino primero, que sirva el reino. Dijo, recibirá aquí en este tiempo mucho más de lo que ha servido, mucho más de lo que ha hecho, mucho más de lo que ha invertido, mucho más de lo que ha gastado, mucho más del esfuerzo que ha puesto. En esta tierra recibirá mucho más, dijo, y en la vida venidera el premio que tanto anhela, la vida eterna. Entonces mira al de al lado y dígale, te va a cambiar de dejar de perder cosas, dígale. Claro, ¿cómo no se va a cansar si está escrito? No puede haber peor ciego, dijo Jesús, que el que no quiere ver. Claro, que el que no quiere ver está escrito, salió de los labios de Jesús. Dijo 100 veces más para el que me sirva a mí y sirva al Evangelio, al propósito. 100 veces más, dijo cualquiera. En el área que sea, en tierra, en esto, con persecuciones, con dificultades, sí. Con calumnias, sí. Con malas palabras, sí. Con dudas, sí. A lo mejor con... Dijo, pero la va a recibir. Y en la vida venidera, lo que tanto anhela, la vida eterna. Entonces, hermano, ¿cuál sería nuestra pregunta? ¿Cuál sería la pregunta de hoy día? ¿Sabe qué pregunta tendríamos que hacernos? ¿Por qué hemos sido tan lesos? Si está escrito lo que Dios quiere hacer con nosotros, si usted tiene fe para ser salvo, ¿cómo no va a tener fe para creer en lo que Dios quiere hacer con usted también en esta tierra? ¿Por qué solo tenemos fe para ser salvo? Si usted le pregunta a alguien, todos tienen fe para ser salvos, todos no, cuando venga mi Señor, vamos a estar en la... Hermano, ¿y qué pasa acá en la tierra? Si Dios quiere hacer algo acá en la tierra, si Dios quiere hacer algo con usted acá en la tierra, porque usted tiene una tarea, una misión, una encomienda, un propósito, y es hacer extender el reino, pues. Claro, y Dios no es deudor de nadie. Él no es injusto, dice la Biblia, para olvidar la obra de amor hecha hacia su nombre. Él no es injusto para olvidar el trabajo de tus manos. Por eso Dios, como Él es justo, Él es legal, no es deudor de nadie. La Biblia dice que no es deudor de nadie.
hermano, Él promete pagarte eso que tú haces 100 veces más de lo que tú haces. Imagínese ir a trabajar un día usted a su trabajo y que le paguen 3 meses y 9 días. Imagínese por un día de trabajo, usted no iría a trabajar. Si lo llamaran y te necesito que vengas a trabajar un día y te voy a pagar 100 días, ¿quién no iría? ¿Iría usted o no? A ver, respóndame, ¿iría usted? ¿O le diría al jefe, no necesito? Hermano, son 100 días. Jesús, escúcheme, eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Y me está entendiendo ahora por qué a nosotros nos cuesta tanto, sufrimos tanto, cuando lo que Dios quiere hacer es recompensarnos. Escúchame bien. ¿Y por qué quiere recompensarnos? Porque Él no es injusto, porque Él es justo. Por eso cuando Pedro le pregunta, me imagino yo que cansado Pedro. Imagínense que Jesús se movía para un lado y se movía para otro. Claro, y todavía se venían levantando los otros y Jesús ya venía de vuelta de la oración y le decía, vamos, me es necesario ir a predicar y enseñar. Por eso Pedro, me imagino yo que en algún momento de cansancio, como muchas veces lo siente usted, lo tiene usted cuando llega al trabajo, me imagino con sus quehaceres. Pedro le dijo, Señor, ¿y qué queda para nosotros? Si andamos para allá y para acá, teníamos nuestras cosas, las dejamos, pescamos, vendimos nuestros botes, te servimos, te cuidamos. Y Jesús le dijo, no te preocupes, Pedro, tú no has hecho nada comparado con lo que yo quiero hacer con tu vida. Le dijo, y no solo tú, sino que cualquiera. Le dijo, que busque el reino, que coloque el reino primero. Cualquiera, le dijo, va a recibir mucho más, le dijo, en este tiempo de lo que él ha hecho. Mucho más. Y después en el libro, en el Evangelio de Marcos, dice, ¿cuánto es ese mucho más? Dice, 100 veces más. Y ahí da a entender que lo que ha hecho, y da a entender en qué lo que ha hecho, pero qué, en qué, en amarlo a Él y en propagar el Evangelio. Por eso yo estoy esperando mis 100 veces más. Porque una promesa del Señor, pues. Escúchame bien, es una promesa de Dios. Por eso es que cada vez que salimos a enfrentar algo, salimos con esa promesa y le decimos al Señor, yo necesito hacer 100 veces, Señor, porque tengo compromiso. Y como Dios es justo, Dios es fiel, escúcheme, y cumple su promesa. Dios dice, ¿están extendiendo el reino, buscando el reino? Sí, ok, ahí está lo que necesitan. Ahí está lo que necesitan. Porque así es Dios con nosotros. Él no es injusto para olvidar lo que usted ha hecho. ¿Usted cree que Dios se olvida? No tiene memoria, no se acuerda, no se fija, no ve que usted hoy día llegó con calor, en invierno con frío, que a lo mejor tenía problemas o tenía situaciones, a lo mejor estaba cansado, cansada, pero que igual está buscando, aprendiendo, buscando recibir de Él para poder extender el Evangelio? ¿Usted cree que Dios se va a olvidar de eso? No se olvida. Y Jesús se lo dijo claro a Pedro, se lo aclaró. Y por eso le dijo cualquiera, no solo tú, Pedro, le dijo, no solo porque tú eres apóstol, discípulo, porque andas, no, le dijo, cualquiera, le dijo. ¿Y sabe quién está entre esos cualquiera? Amén. Usted también. Gracias, Jesús. Usted también, entonces, todo aquel, escúcheme bien, todo aquel que busque aquello de Dios, escúcheme, hay una demanda de parte de Dios también para alcanzar. Hay una demanda. Y la demanda es ser fiel a Dios. La demanda es tener siempre a Dios primero. Escúcheme, siempre. Hay gente que lo cambia por cualquier cosa. Hermano, canta un pájaro y se quedan escuchando cantar el pájaro. Escúcheme. ¿Y sabe cómo pasa en la vida? Solo preguntando, ¿cuándo será eso, Señor? Y se pasan la vida en eso. Porque para que eso venga a su vida, hay una demanda de parte de Dios también para la vida de ellos. Escúcheme, hay una demanda. Hay una demanda. Y la demanda es tener el reino primero, tener a Dios primero, tener la obra de Dios primero. ¿Cómo? Ahí es donde es la parte que hace usted. Y esa parte que usted no puede hacer es la que Dios la hace 100 veces más en favor de su vida. Póngase en pie, por favor.
Le dije que le iba a predicar cortito. Es que no hay mucho que decir a esto. A mí me bendijo esta palabra. Estábamos hoy día en la radio y ¿sabe que me bendijo esta palabra? Empezamos a hablar de ello. Mañana empezamos la campaña económica radial. Y me bendijo esta palabra. ¿Sabe por qué? Porque yo dije, sí, pues Señor. Llegué un poquito tarde, la pastora estaba acá, atendió a otra hermana, de Canadá la visitaron hoy día. De Canadá, no de aquí de Victoria, de Canadá, Canadá, nación, país. Andaba una hermana paseante que siempre la sigue en las redes, escucha los cultos desde allá de Canadá, a través de la radio, escucha. A través de la señal online, la aplicación. Hoy día vino a visitar a la pastora, a tomarse un cafecito con ella. Ayer de Los Ángeles, 2 hermanas de Los Ángeles, escúcheme. Es importante lo que se hace. Usted a lo mejor de repente dice, pastor, somos tan pocos acá en este lugar. Es que Dios no nos mandó a juntar gente, nos mandó a alcanzar gente. Escúcheme bien, a alcanzar gente. Dice la Biblia que Dios nos dio conforme a nuestras capacidades, pero todo nos dio, ¿o no? ¿Sí? Y como todo tiene su tiempo y su hora, y si somos fieles en lo poco, es Dios el que se encarga de colocarnos en lo mucho, ¿no? Por eso es que a cualquiera Dios quiere añadirle esas 100 veces más. Pero nosotros tenemos que ser fieles en lo que Dios nos llama a hacer. Tenemos que buscar de Dios. Tenemos que buscar de Dios. Tenemos que colocar siempre el reino primero. De repente muchas veces razonamos, hay gente que dice, pero pastor, es que usted no me entiende, ¿qué pasa esto? ¿Qué pasa esto? Otro pastor, yo lo único que veo, ¿sabe? Lo único que no respondo, ¿sabe por qué? Porque hay cosas que de repente si yo respondiera, de repente la gente no puede soportar eso. Se puede herir, se puede lastimar, porque no lo entiende. Jesús se contuvo, le dijo, ay, no les puedo decir lo que les tengo que decir porque no lo podéis soportar todavía. Pero hay gente que no entiende y se queda en eso, que usted no conoce, usted no está en esto, mi zapato, mi esto, todo. Yo le digo, lo único que le digo es, coloca el reino primero.